6 mujeres para limpiar la habitación. Suspiraron todos encantados, y Edita le dijo a Nolius: no envidio a quien sea que lleve esa casa. ¿Cuánto que administrar? Nolius asintió en un gesto serio con la cabeza. Por supuesto que ambos rebosaban de una intensa envidia, pero, viendo que ninguno de los dos podía cargar con ello sobre sus espaldas, al menos se contentaban recordándose muy felices el uno al otro que ellos también tenían una gran casa que llevar y que comprendían mejor que nadie lo difícil que era. Aquella, sin embargo, no era una charla tonta. Nos dio a todos una excusa para permanecer allí sentados un poco más y descansar en una habitación caldeada con el fuego a mi espalda, los 4 muy juntos y con el té caliente, una excusa que todos necesitábamos, o de lo contrario seríamos unos malos criados que desatendían su trabajo. La duquesa no se quedaba a los malos criados. Edita le dio otro sorbito a su taza y me dijo pensativa: ¿y aquel mantel, querida Magreta? ¿Lo recuerdas, el regalo para la boda de la hija del boyardo que al final quedó en nada? Era un trabajo de costura maravilloso. Lo recordaba muy bien. Aquel boyardo era un hombre que había luchado por el duque, y por eso el señor deseaba que se le hiciese un buen regalo. Todo el mundo tenía entonces tanto trabajo como era capaz de abarcar, tanto la duquesa como sus doncellas, y yo, precavida, había ido bajando el ritmo con el paso de los años, para conservar las manos mientras Irina crecía. Me disculpaba y decía que tenía todo lo de la niña para coser, y terminaba las tareas que Edita me enviaba con un poco más de lentitud de lo que ella pedía, y así me asignaba algo menos. Aquel año, sin embargo, Irina ya había cumplido los 14, de manera que nos subieron los cestos de la seda a nuestras pequeñas habitaciones, y Edita dijo con una sonrisa que ya era hora de que Irina fuese aprendiendo a realizar las labores más finas. Yo podía enseñarle. Y tenía que estar hecho en un mes, querida Magreta. Y así fue como Edita, al final, consiguió recuperar todo el trabajo que yo le había estado tratando de ahorrar a mis manos. Me quedé hasta altas horas de la noche hilando la seda a solas, con los ojos y los dedos doloridos mientras mi niña dormía, porque ya se veía que no era hermosa, con esa cara pálida y delgada y la nariz afilada, y me daba miedo afearla más obligándola a entrecerrar los ojos y a inclinarse sobre el trabajo sin dormir lo suficiente. Por aquel entonces ya pensaba que no tendría un gran casamiento, pero al menos sí habría alguna casa en algún lugar, quizá la de un hombre mayor que no la molestara demasiado, donde disfrutaría de una alcoba que no estuviese en lo alto de la escalera, y allí sería la señora. Y habría un rincón para mí donde me pudiese mecer junto a la cuna si venía algún niño, y solo tejería cosas pequeñas. Hilé la seda y la tejí con las agujas más finas, con las ramas y las flores del escudo del duque, para que cuando los recién casados sacasen el mantel en los días de fiesta, lo viesen al ponerlo en la mesa y pensaran en su patrón, el hombre que tal favor había mostrado para con ellos. Y, en efecto, todo quedó en nada poco más tarde. Llegaron unas fiebres. La hija del boyardo murió antes de la boda, el joven se casó con otra muchacha peor relacionada, y todas mis horas y mis esfuerzos quedaron doblados entre papeles y guardados en el armario de la duquesa para cuando ella tuviese otro regalo que hacer. Gracias, Edita, si es que puedes prescindir del mantel, le dije. Era algo amable por su parte. Algo amable y una disculpa, ambas cosas, porque ella no había sido lo bastante hábil como para haberme prestado un poco de su ayuda y haberlo convertido en el trabajo de las dos. Así, la próxima vez que la duquesa tuviese que hacer un buen regalo, Edita no contaría ya con un mantel doblado en papel que poder sacar, y tendría que ser ella misma quien se ocupara de que lo hiciesen, sin disponer de un par de manos de sobra en el piso de arriba al que poder recurrir con tanta facilidad. Irina tenía ahora un regalo que ofrecer, un regalo que necesitaba, porque yo había conseguido conservarle el aspecto lo suficiente como para que su padre no la abandonara allí en lo alto hasta quedar reducida a un simple par de manos útiles para las esposas de sus hermanos. Su padre le había puesto una corona sobre ese cabello oscuro y brillante que yo le peinaba, y se la había entregado a un demonio por esposa. Bueno, faltaría más, después de todos tus esfuerzos con su costura, dijo Edita, con más facilidad ahora que le había aceptado su disculpa. Me sonrieron los tres, aliviados, porque era demasiado vieja y estaba demasiado cansada como para ponerme a bailar con ellos, como para mostrarme tan altiva como debía ahora que mi señora era la zarina, y porque no les pediría demasiado como pago por esa antigua deuda que habían contraído conmigo. Costaba mucho recaudarlo. Y, bueno, lo que yo deseaba era volver arriba sin hacer ruido, a las pequeñas habitaciones, acercar mi dura silla al fuego y cerrar otra vez la puerta. Pero era tarde. Nos terminamos el té y Edita me trajo el mantel.
Nolius me hizo un dibujo de las calles de la zona donde estaba la casa, y me lo llevé todo arriba. El duque estaba fuera con Irina, en el balcón. Sus rostros enfrentados eran unas siluetas oscuras recortadas contra el cielo gris del fondo, un patrón tejido en forma de espejo. Ella era tan alta como él, y tenía su misma nariz. Mantuve la cabeza baja y me apresuré hacia un rincón durante los escasos minutos que pasaron hasta que el duque se marchó. Gracias, Magra, me dijo Irina distraída cuando volvió a entrar del balcón, mirando el mantel envuelto en papeles y medio desplegado sobre la cama. Cogió su pequeño joyero de madera y lo abrió. Una pesada cadena de plata y 12 velas chatas de pura cera blanca descansaban en el fondo, y metió el mantel encima del resto. Lo tocó con los dedos, pero no se fijó en él, la verdad. No estaba pensando en manteles, en hilo, ni en aquel tiempo en que ambos se convirtieron en uno. No tenía por qué. Yo la había dejado dormir, y ahora podía pensar en coronas y en demonios, y eso sí tenía que hacerlo, o moriría. Cerró la caja cuando entró el zar con una riada de sirvientes. Había venido a cambiarse de ropa. Miró a Irina con frialdad. ¿Tenéis alguna otra cosa que poneros? Le preguntó mientras se dejaba caer en una silla y alzaba las piernas, una detrás de otra. Los criados le tiraron de las botas para quitárselas, y él se levantó, se situó en el centro de la habitación y no hizo nada mientras ellos salían disparados a quitarle el abrigo, el cinturón, la camisa, los pantalones, todo. «Tenéis el vestido azul», susurré a Irina, un vestido que yo misma le había estado cosiendo. Lo habíamos apartado con las prisas previas al casamiento. No se pudo terminar a tiempo para incluirlo en el ajuar, y no era lo bastante grandioso para una zarina. Lo había estado haciendo con la idea de que se lo pusiera para sentarse a la mesa de su padre, para que realzara su gruesa trenza y le diese un poco de color en la cara. Pero Irina se marchó con su baúl en un trineo con el zar, y yo me quedé allí sola en aquellas habitaciones tan frías. Al menos, sabía que no tardarían en meter allí conmigo a otras doncellas, pero esperaba que me permitieran quedarme allí arriba, de modo que saqué el vestido azul y me puse a trabajar en él por mucho que me doliesen las manos, con la intención de arreglarlo para la duquesa en vez de para Irina. Después lo habría bajado sin hacer ruido y se lo habría entregado a Palmira a la vista de la señora, con la esperanza de que aquel vestido bastase para que quisiera conservarme cosiendo para ella. Así que estaba terminado. Irina asintió con la cabeza. No fui a buscarlo yo misma. Salí, busqué a otra de las doncellas y le dije que fuese a por el vestido a las habitaciones frías y lo bajase, y la joven lo hizo, porque yo, ahora, era lo bastante importante como para pasar una hora tomando el té con Palmira, con Nolius y Edicta. Volví a entrar, e Irina estaba otra vez de pie junto al balcón, con la mirada fija en el bosque mientras el zar se encontraba completamente desnudo ante el fuego y rechazaba un abrigo, una camisa o un chaleco que le sacaban de las bolsas y las cajas apiladas en medio de la habitación como si formaran una pequeña empalizada. Ninguno importábamos allí, por supuesto, pero no es que no le importásemos al zar por ser criados. Ni Galina ni el duque se quedarían ahí desnudos eternamente ante el espejo mientras escogían de entre todas las camisas de su vestuario, como si en el fondo de su ser no tuviesen la menor necesidad de sentir vergüenza por su desnudez, ni de cubrirse. El zar, sin embargo, estaba allí como si pudiera salir de la habitación y plantarse de tal guisa ante los ojos de todo el mundo, con la misma facilidad que para vestirse, como si la ropa solo le preocupara por el placer de su belleza, y si nada lo satisfacía, entonces nos molestaría y haría que fuesen todos los demás quienes se ocupasen de apartar de él la mirada o se viesen obligados a fingir que no estaba desnudo delante de ellos. En cuanto a Irina, desplegué un biombo para crear así un lugar privado en un rincón de la estancia. Bajó la chica con el vestido azul, y ayudamos a Irina a vestirse en aquella pequeña esquina oscura. Cuando terminamos de ponérselo, recogimos el biombo, y el zar ya estaba por fin vestido, o casi. Llevaba un abrigo de terciopelo rojo y un chaleco rojo bordado en plata, y le estaban calzando unos zapatos elegantes con hileras de joyas rojas enhebradas a lo largo de las costuras. Se levantó, se dio la vuelta y miró a Irina con un frío descontento. «Salid», nos dijo a todos, y me tuve que marchar. Me di la vuelta para mirar un instante a Irina desde la puerta, pero ella no parecía asustada. Estaba allí de pie, observándolo con una mirada firme, mi tranquila muchacha silenciosa cuyo rostro no dejaba entrever nada. Volvieron a salir un poco después, y el vestido ya no era como antes. Era más ancho y estaba más lleno, y el azul se degradaba desde el intenso color oscuro de la cintura hasta un gris pálido en el dobladillo con una cascada de enaguas que caía por debajo.
Un bordado de plata seguía el recorrido de cada arista con un rastro de gemas rojas que parpadeaban ante mis ojos, y que yo jamás había cosido allí. Llevaba su joyero en los brazos, y las largas mangas se habían convertido en una gasa tan fina como un velo de verano, con más gemas rojas en hileras serpenteantes, como si el zar la hubiese salpicado con gotas de sangre extraídas de su casaca roja. Cerré las manos, la una sobre la otra, y bajé la mirada cuando pasaron, para no verlo. Yo misma había hecho el vestido igual que había cosido el mantel, a base de esfuerzo y de largas horas de trabajo, y sabía lo mucho de ambos que había sido necesario para terminarlo. Y de igual manera sabía cuánto habría costado aquel atuendo, ese que él le había puesto, y no quise pensar en cómo lo había pagado. Wanda y Sergei bajaron a ayudar con la boda. ¿Vienes, Stepón? Me preguntó Sergei, pero me eché a temblar al recordar toda aquella gente tan apretada en las habitaciones y en las calles, más gente de la que yo sabía que había en el mundo entero. No, no, no le dije, y ellos no me obligaron, pero se marcharon. Un rato después empezó a ponerse el sol, y a mí empezó a no gustarme estar solo en la habitación. Estaba absolutamente solo, sin nadie, ni siquiera las cabras, y Wanda y Sergei se habían marchado. ¿Y si se habían vuelto a ir de verdad? ¿Y si alguien había venido a buscarlos y habían tenido que huir? Abrí la ventana y asomé la cabeza y miré hacia abajo, y entonces pude oír el ruido de abajo del todo, en el suelo. Había mucha gente fuera de la casa, y caballos también, pero en la calle ya estaba oscuro aunque el sol aún entraba por la ventana, y no pude verle la cara a nadie. No pude ver a Wanda ni a Sergei. Había una mujer con el pelo rubio, pero no estaba seguro de si era ella. Volví a meter la cabeza, pero la casa se estaba poniendo tan ruidosa y tan llena de gente que seguí oyendo algo de ese mismo ruido incluso después de cerrar la ventana. Subía por la chimenea y se metía por debajo de la puerta. Se oía cada vez más, y entonces comenzó a sonar la música. Era una música muy ruidosa, y la gente se puso a bailar. La notaba en los pies, no solo en los oídos. Me senté en la cama, me tapé las orejas con las manos, y aún así la notaba subir por toda la casa. Aquello seguía y seguía. Fuera ya estaba completamente oscuro, y entonces sí que tuve miedo de verdad, pues ¿por qué iban a quedarse abajo Wanda y Sergei, con todo aquel ruido, a no ser que algo malo los obligara? Tenía la cara apretada contra las rodillas, y los brazos sobre la cabeza, y llamaron a la puerta. No les dije que podían pasar, porque habría tenido que quitarme los brazos de la cabeza, y Panova Mandelstam entró de todos modos. «Stepón, ¿te encuentras bien?», me preguntó. Lo decía en serio, pero en realidad no, eso lo notaba. Ella estaba pensando en otra cosa. De todas formas, cuando vio que no le respondía nada y que no levantaba la cabeza, sí empezó a decirlo de verdad, se fue a coger la vela que nos había dejado en la mesa y le quitó 2 trozos grandes de cera, los sopló hasta que dejaron de estar calientes y me dijo: «Toma, Stepón. Ponte la cera en los oídos». Pensé en probarlo. Saqué la mano solo un momentito y cogí la cera. Todavía estaba blanda y templada. Me la apreté en el oído, se escurrió dentro de los huecos pequeños y dejó de estar tan templada, y los ruidos dejaron de sonar tan fuertes por ese lado. Aún los podía sentir en el cuerpo, pero ya no los oía tanto, así que me alegré mucho y cogí el otro trozo de cera, que también ayudó. Panova Mandelstam me puso la mano en la cabeza y me acarició el pelo. Me gustó la sensación, pero ella ya estaba pensando en otra cosa, otra vez. Miró alrededor de la habitación como si estuviera buscando esa otra cosa, como si le preocupase. ¿Están bien Wanda y Sergei?, le pregunté, porque eso me hizo recordar que yo también estaba preocupado. Estaba tan contento de que el ruido hubiese mejorado tanto que se me había olvidado por un segundo. Sí, están abajo, dijo Panova Mandelstam. Sonaba de un modo muy curioso y lejano por culpa de la cera que llevaba en los oídos, pero aún así la entendía. Entonces volví a estar contento, y no preocupado, pero ella sí seguía preocupada, así que le pregunté: «¿Qué estás buscando?». Se quedó allí de pie, echando un vistazo a la habitación, y después me miró a mí. «¿Sabes una cosa? Se me ha olvidado». Menuda bobada, ¿verdad? Me sonrió, pero no lo hizo en serio, no era una sonrisa de verdad. ¿Quieres bajar conmigo y tomarte un macarón? Yo no sabía lo que era un macarón, pero pensé que si había alguien que se metía entre tanto jaleo para comérselos, entonces tenían que estar buenos, y me dio pena no poder ayudarla a encontrar lo que había olvidado. Muy bien, le dije. Lo intentaré. Me dio una mano, la cogí, y bajamos juntos. El ruido aumentó, pero no tanto como yo me temía.
Cuanto más nos acercábamos, menos fuerte sentía el golpeteo en los dientes. Ahora oía la música y a la gente cantando la letra, aunque la cera me impedía entender lo que decían. Sonaban felices. Panova Mandelstam me llevó a una habitación grande. Muy grande y con muchos hombres. Otra vez me dio miedo, porque algunos de ellos tenían la cara roja, hablaban a gritos y olían a bebida, pero no estaban enfadados. Estaban sonriendo, soltando carcajadas y bailando juntos, agarrados de las manos en un círculo, aunque en realidad no era un círculo, porque la habitación no era lo bastante grande y allí estaban muy apretados, pisándose los unos a los otros, aunque a ellos no parecía importarles. Pensé en estar arriba y en darle la mano a Wanda y a Sergei. Esa sensación me daba. Sergei estaba con ellos, y en el centro de aquel círculo había un hombre joven que bailaba, y todo el mundo se turnaba para entrar al centro y bailar con él. Pasamos a la siguiente habitación, que estaba llena de mujeres bailando rodeando a una mujer vestida de rojo con dibujos de plata brillante, que llevaba un velo que le llegaba casi hasta los pies y se estaba riendo y era muy guapa. Panova Mandelstam me llevó a una mesa con sillas vacías junto a la pared, y allí había una fuente llena de unas galletas ligeras y dulces, como si alguien hubiera metido una nube en el horno. Me la puso delante, y también me dio otras cosas de comer en gran cantidad. Unas rodajas gruesas de una carne blanda que yo no había probado nunca y que me dijo que era ternera, y también pollo asado, pescado, patatas, zanahorias, buñuelos y unas verduras pequeñas de color verde, y un trozo grande que había arrancado de un pan dulce y amarillo. Me senté allí y comí, y seguí comiendo, y todo el mundo estaba feliz, yo también lo estaba, salvo Panova Mandelstam, que estaba sentada a mi lado y no parecía feliz. No dejaba de mirar por la sala en busca de lo que fuese que estuviera buscando, y no estaba allí. La gente no dejaba de acercarse a hablar con ella, y cuando lo hacían, ella se distraía durante un rato y se le olvidaba que estaba buscando algo, pero cuando se marchaban, se acordaba y se ponía a buscar otra vez. ¿Dónde está Wanda? Le pregunté. Wanda está en la cocina, cielito mío, ha estado ayudando a traer la comida, dijo Panova Mandelstam, y entonces vi a mi hermana donde ella me acababa de señalar, así que no era a Wanda a quien ella buscaba. Se fijaba ahora en la novia, que bailaba otra vez en el centro, y trataba de sonreír, pero enseguida dejaba de hacerlo. Todo el mundo comenzó a dar palmas al mismo tiempo, y los hombres vinieron a esta habitación con el novio a la cabeza. Todos se levantaron y empujaron todas las sillas y las mesas a los extremos de la habitación, y las mujeres, en su círculo, dejaron espacio para que los hombres pudieran estar también allí dentro. Uno de los hombres tomó una silla en la que no se sentaba nadie y la colocó en el centro de su círculo, y el novio se sentó en ella, y una de las mujeres puso una silla para la novia, también en el centro de su círculo. Yo estaba esperando a ver qué hacían, pero no hicieron nada. Se quedaron quietos de repente, porque alguien había llamado a la puerta. Había muchísimo ruido en la habitación. Todo el mundo estaba cantando, riendo y charlando tan alto que casi se gritaban, porque si no, no se oirían los unos a los otros, y estaba sonando la música. Pero la llamada de aquellos nudillos sonó más fuerte que todo eso. Sonó tan fuerte que atravesó la cera que llevaba en los oídos, y los dos pegotes se me cayeron al suelo. Pero el ruido de la sala no me molestó más cuando se me cayó la cera, porque después de que llamaran a la puerta no quedó ningún ruido. Nadie hablaba, y la música había parado. En un lado de la habitación había dos puertas grandes que daban al patio, y era allí donde habían llamado. Un momento después volvieron a llamar. Me dio la misma sensación que había tenido con la música cuando estaba arriba, al atravesar la casa. Así martilleaba. Me tembló en los huesos y me dio miedo. Entonces, Panova Mandelstam se levantó de pronto y echó a correr para atravesar la sala apartando a todo el mundo, y Panova Mandelstam también se abría paso entre los hombres. Agarraron las puertas y tiraron de ellas para abrirlas. Nadie se lo impidió. Yo quería decirles, no, 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 pero no pude decir nada. Me dieron ganas de esconder la cabeza, pero pensé que así me imaginaría algo peor de lo que en realidad sería. Pero no me podría haber imaginado algo peor. Eran los Starik. Sergei y Wanda estaban a mi lado. Habían venido conmigo en cuanto llamaron a la puerta, y ahora estaban de pie junto a mí, Sergei con una mano en el respaldo de mi silla. Él era tan alto que podía ver por encima de la cabeza de los demás. Le oí coger aire y pensé que estaba asustado. Yo también lo estaba. Todo el mundo lo estaba. Eran los Starik, dos de ellos, con coronas en la cabeza. Un rey y una reina, que también iban cogidos de la mano. El rey era tan alto como Sergei.
La reina no lo era, pero su corona era tan alta que casi lo compensaba, entera de oro, y llevaba un vestido blanco y dorado. Se quedaron en la puerta, y nadie se movió. Entonces, un hombre salió del gentío. Era mayor, tenía la barba blanca y el pelo blanco. Se detuvo delante del Starik y dijo: Soy Aaron Mosel. Esta es mi casa. ¿Qué buscáis aquí? El Starik dio un paso atrás cuando el anciano les dijo su nombre, y se quedó mirándolo desde su altura. Temí que aquel rey le fuese a hacer algo malo. Pensé que podría ponerle la mano encima y tocarlo, y el viejo caería al suelo y se quedaría allí tumbado igual que le pasó a Sergei en el bosque, como si ya no hubiera nadie dentro de él. En cambio, el Starik le respondió: Venimos por una invitación y por fidelidad a una promesa que se hizo. La de bailar en la boda de la prima de mi señora. Su voz sonaba como los crujidos que hace un árbol cuando está cubierto de hielo. Giró la cabeza hacia la reina, y Panova Mandelstam hizo un ruido. La reina se volvió hacia ella y la miró, y al final me di cuenta de que no era una Starik. No era más que una chica con una corona, y estaba llorando, igual que Panova Mandelstam. Y entonces pensé que aquella chica era su hija, y por fin me acordé de todo. Panova Mandelstam tenía una hija. Tenía una hija que se llamaba Mirjem. Todo el mundo seguía muy quieto, y entonces el viejo Panov Mosel dijo: Pues entrad, sed bienvenidos y alegraos con nosotros. Y entonces pensé otra vez: No, 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 pero aquella no era mi casa, era la suya, y el Starik entró con Mirjem. Había 2 sillas vacías mirando al baile, y se sentaron en ellas. La gente seguía sin moverse incluso después de aquello, así que Panov Mosel se volvió a los músicos y les dijo con una voz muy dura y decidida: Esto es una boda. Tocad. Tocad la danza de la hora. Entonces los músicos empezaron a tocar un poco, y él se puso a dar palmas con ellos y se giró para mirar al resto de la sala y para mostrarnos a todos cómo lo hacía. Poco a poco, todo el mundo empezó a dar palmas y también zapatazos, como si tratasen de hacer tanto ruido como cuando habían llamado a la puerta. Yo no creía que nada pudiera conseguir aquello. Nosotros solo éramos personas. Pero los músicos empezaron a tocar más alto, y todo el mundo se puso a cantar, y la canción se volvió más y más fuerte, y todos a nuestro alrededor se levantaban para unirse a los que ya estaban de pie. Se cogieron de las manos y empezaron a bailar de nuevo, todos ellos. Los niños que no eran tan mayores como yo se levantaban y se ponían a bailar, y lo mismo hicieron los que eran muy viejos. Más que nada se quedaban en el exterior dando palmas, pero todos los demás formaban otra vez unos círculos grandes y bailaban veloces, un círculo de hombres y otro de mujeres. La novia y el novio estaban dentro de aquellos círculos, como si los presentes los estuviesen protegiendo. La gente de los círculos se acercaba hacia el centro, todo el mundo con las manos en alto al mismo tiempo, y volvían a alejarse. Los invitados bailaban excepto Wanda, Sergei y yo. Nos habíamos quedado fuera observando, temerosos, y al otro lado del círculo estaban el rey Starik y Mirjem, también sentados en las sillas y mirando. Él mantenía cogida la mano de ella. El círculo nos pasaba por delante lleno de gente extraña, que yo no conocía, pero entonces vi a Panova Mandelstam, que venía hacia nosotros, se soltó de la mujer que tenía a su lado y extendió la mano, y Wanda alargó la mano hacia la de ella. Panov Mandelstam venía hacia nosotros en el otro círculo, pero yo no quería entrar en la rueda, quería escabullirme bajo la mesa y quedarme al margen. Pero Panova Mandelstam nos lo estaba pidiendo, deseaba que participásemos y ayudáramos a formar los círculos. A mí me daba miedo y no quería, pero Wanda se levantó y entró, y no podía dejar que mi hermana fuera sola, así que, cuando Panov Mandelstam nos ofreció la mano, la cogí, le di la otra a Sergei y entramos también en el baile. Entonces, todo el mundo en la casa estaba bailando excepto Mirjem y el Starik, pero el círculo seguía en marcha, y Panova Mandelstam le ofreció la mano a su hija. Yo no quería que lo hiciese, no quería bailar con el Starik y con su reina aunque la chica fuese la hija de Panova Mandelstam. Pero la mujer le ofreció la mano, y Mirjem la cogió y se levantó. Tiraban de ella hacia el círculo, y el rey Starik no le soltaba la mano, así que él también se levantó y vino bailando con ella. Algo extraño sucedió cuando empezamos a bailar. Estábamos en 2 círculos, pero, no sé cómo, cuando él se unió, solo hubo un círculo formado por todos, y yo tenía sujeta la mano de Wanda aunque nunca me llegué a soltar de Panov Mandelstam. Al seguir avanzando, la gente mayor de fuera del círculo comenzó a entrar, y bailaban a pesar de ser tan mayores, y los niños bailaban a pesar de que no tuviesen estatura suficiente para llegar a cogernos de la mano sin levantar los pies del suelo.
Aunque ya habíamos estado muy apretados, ahora había sitio para todo el mundo, porque ya no estábamos dentro. Ya no teníamos un techo sobre la cabeza. Estábamos al aire libre, en un claro nevado, rodeados de árboles blancos, unos árboles blancos que eran iguales que el árbol de Ma, y en lo alto había un círculo grande y gris de cielo y no sabíamos si era de día o de noche. Estaba demasiado ocupado bailando como para tener miedo o frío. No sabía cómo bailar ni cantar aquella canción, pero eso tampoco importaba, porque me ayudaban todos los demás del círculo, que tiraban de mí, y lo que importaba era que habíamos decidido estar allí. Los novios seguían en el centro del círculo, en sus sillas. Se agarraban de las manos el uno al otro, con fuerza. Bailamos hacia adentro, hacia ellos, y después otra vez hacia afuera, y unos hombres salieron del círculo, pero sin dejar de bailar. Llegaron al centro, se agacharon, agarraron las sillas y las levantaron del suelo con los novios aún encima, y empezaron a llevarlos juntos por allí, moviéndolos arriba y abajo sin dejar de cantar aquella canción. Sonaba tan fuerte y tan alto que llegó a ser mayor que la llamada del Starik en la puerta. Era tan fuerte que la notaba por todo el cuerpo, todo el rato, pero no me asustó igual que me había pasado antes con el ruido. Ahora no me importaba sentirlo dentro de mí. Era como si el corazón me latiese con la música, al mismo tiempo, y no podía respirar, pero estaba feliz. Todo danzaba. Los árboles también, con el balanceo de las ramas, y las hojas hacían un ruido como si cantasen. Seguíamos bailando, e íbamos rápido, pero yo no me cansaba. Los hombres sí se cansaron de llevar las sillas, pero salieron otros corriendo a ayudarlos, los sustituyeron y continuaron llevando a los novios de aquí para allá. Incluso Sergei fue a ayudar una vez, lo vi salir y después volver. Todos seguíamos moviéndonos, y nadie quería parar. Permanecimos bailando bajo aquel cielo gris, bailando y pensé que a lo mejor bailaríamos para siempre, pero el cielo empezó a oscurecerse. No se oscureció como cuando el sol se pone. Se oscureció como cuando se despejan las nubes en una noche de invierno, que primero se esfuman un poco y dejan un trocito de cielo despejado, y después un poco más, y luego otro poco más, hasta que en lo alto solo queda un enorme cielo nocturno, y en él brillaban todas las estrellas por encima de nosotros, aunque no eran las estrellas correctas para la primavera. Eran las estrellas del invierno, muy intensas y relucientes en aquel cielo limpio, y toda la nieve bajo nuestros pies y las flores blancas de los árboles les lanzaban destellos en respuesta. Paramos todos de bailar y nos quedamos juntos mirando las estrellas, y entonces dejamos de estar fuera, estábamos otra vez dentro de la casa, y todos aplaudían y se reían, porque habíamos hecho una canción. A pesar del Starik, a pesar del invierno, habíamos hecho una canción. Entonces sonó un gran estruendo metálico como el de la campana de una iglesia, pero muy cerca, justo al otro lado de la puerta, y todos dejamos de reírnos. La campana empezó a dar las 12 de la noche. El día se había acabado, y también la canción. La música se había acabado. La boda se había terminado, y el Starik seguía allí. Habíamos hecho la canción a pesar de él, pero la canción no había logrado que se marchase. Estaba de pie en el centro de la sala, y todavía tenía cogida la mano de Mirjem. Se volvió hacia ella y le dijo: «Venid, mi señora, el baile ha terminado». Cuando habló, todo el mundo se apartó de él, tanto como pudieron en aquella habitación. Sergei y yo también quisimos apartarnos, pero cuando lo intentamos, nos quedamos quietos, porque Wanda nos tiró de la mano y nos movió. Panova Mandelstam aún tenía cogida la otra mano de Mirjem, la sujetaba con fuerza y no se iba a mover. Siguió allí con su hija y no la soltó, y Panov Mandelstam la sujetaba a ella, y Mirjem tampoco quería soltarlos a ellos. El Starik los miró con el rostro todo contraído, con las cejas como unos carámbanos afilados que brillaban. «Soltadla, mortales, soltadla», les ordenó. «Una sola noche de baile es lo que consiguió de mí. No os la quedaréis. Ya es mi señora, y ha dejado de pertenecer al mundo iluminado por el sol». Sin embargo, Panov Mandelstam no se soltaba, y Panova Mandelstam tampoco. Miraba fijamente al Starik con una cara pálida y enfermiza, y no decía nada. Solo hizo un pequeño gesto negativo con la cabeza. El Starik levantó la mano, y Mirjem gritó: «No». E intentó soltarse la mano de Panova Mandelstam, pero ella seguía sin liberarla, y en ese momento se volvieron a abrir de golpe las puertas del lateral de la habitación, con tanta fuerza que todos los que estaban cerca tuvieron que saltar o quitarse de en medio enseguida. Golpearon con estruendo contra las paredes. Allí de pie, en la puerta, había otro rey y otra reina.
Solo la reina llevaba corona, pero yo sabía que él era un rey, porque se trataba del zar y la zarina a los que habíamos visto aquel mismo día en su trineo, entrando por la puerta antes que nosotros, después de haber esperado y esperado. El zar echó un vistazo a la habitación, miró al Starik y soltó una carcajada, igual que se reiría un fuego, y el Starik se quedó muy quieto. Irina, Irina, dijo el zar, has cumplido tu promesa, y está aquí. Dame la cadena. La zarina abrió la caja, sacó una cadena de plata y se la dio, y el zar entró en la sala sonriendo y enseñando los dientes. Ninguno de nosotros se interpuso en su camino. Estábamos todos apretados contra las paredes, hasta donde podíamos. Pero el Starik dijo de pronto con una voz fiera. ¿Piensas que te será tan sencillo capturarme, devorador? Nunca había visto tu rostro, pero conozco tu nombre, Chernobog. Saltó hacia adelante y agarró la cadena por el centro con ambas manos. El hielo surgió de repente, disparado por la cadena, con las puntas largas y afiladas de unos carámbanos saliendo del metal como si soplara de golpe toda una ventisca, y el hielo recorrió toda la cadena hasta las manos del zar y ascendió por ellas. El zar aulló y soltó la cadena. El Starik la lanzó al suelo a su espalda con un ruido muy fuerte y golpeó al zar con el dorso de la mano. Pa me pegaba a mí así a veces, o a Wanda o incluso a Sergei, y Pa era un hombre muy grande y muy fuerte, pero hasta cuando me pegaba a mí, yo solo me caía al suelo. Pero cuando el Starik golpeó al zar, fue como si le pegase a una muñeca de trapo. Le levantó los pies del suelo, e incluso después de aterrizar de nuevo con fuerza contra el piso, todo su cuerpo se fue deslizando hasta que se estampó contra la tarima y se le cayeron encima algunos instrumentos con un horrible ruido de cuerdas alrededor de él. Al ver cómo le había zurrado, pensé que debía de estar muerto. Cuando Pa cogió el atizador para pegar a Wanda, pensé que la iba a matar si le pegaba con aquello, pero Pa no podía pegarle con tanta fuerza como para que todo su cuerpo atravesara toda la habitación, ni siquiera con el atizador. Pero el zar no estaba muerto. Ni siquiera se quedó allí tumbado en el suelo, alegrándose de no estar muerto, ni tampoco trató de esconderse para que no le pegaran otra vez. Se volvió a poner de pie. No se levantó sin más, sino que lo hizo de un modo extraño y retorcido, y le salía sangre por la boca, tenía todos los dientes rojos, y soltó un bufido al Starik, y cuando lo hizo, la sangre empezó a quemarse y a salirle humo por la boca, y tenía los ojos rojos. ¡Salid! Gritó de repente la zarina. Todo el mundo, huid todos, salid de la casa. Fue como si hubiera provocado una estampida. Todos comenzaron a salir de la habitación. Algunos pasaron corriendo por delante de ella y salieron al patio por las puertas abiertas. Otros regresaron por la entrada a la otra habitación donde habían estado bailando los hombres, y otros salieron por la cocina. Por allí se fueron corriendo los novios, cogidos de la mano. La gente se llevaba a los niños pequeños y ayudaba a las personas mayores. Todo el mundo se marchaba. Pensé que nosotros también deberíamos irnos, pero Wanda no quería. Mirjem estaba intentando que Panova Mandelstam se marchase con el resto del mundo, pero ella tampoco quería irse. Se agarraba con las dos manos a la mano de su hija, y no la soltaba. Padre, por favor. Mamá, te matará. Dijo Mirjem. Mejor será morir. Le gritó Panova Mandelstam. Vete tú, huye tú, le decía Panova Mandelstam, que intentaba rodearla con el brazo. Mirjem negó con la cabeza, se dio la vuelta y gritó. Wanda. Wanda, por favor, ayúdame. Así que Sergei y yo no podíamos irnos, porque Wanda había ido corriendo hacia ella. Mirjem empujó a su madre hacia Wanda y le dijo. Llévatela de aquí, por favor. No. Gritó Panova Mandelstam, que seguía agarrada con fuerza. Me daba cuenta de que Wanda no sabía qué hacer. Quería hacer lo que le pedía Mirjem, y quería hacer lo que le pedía Panova Mandelstam. Tenía tantas ganas de hacer las dos cosas que no podía marcharse de aquella habitación, así que yo tampoco podía irme, porque no podía dejar a Wanda y a Sergei allí dentro. Durante todo aquel rato en que ellas discutían, el zar y el Starik se estaban peleando, aunque el zar no peleaba como un zar. Yo pensaba que un zar combatiría con una espada. Sergei a veces me contaba unas historias que Ma le había contado a él sobre unos caballeros que mataban monstruos. Un caballero bajó una vez por nuestro camino. Yo estaba con las cabras, y lo vi venir desde muy lejos. No lo vi utilizar su espada, pero sí salí por el camino tanto como pude con tal de seguir viéndolo. Y pude hacerlo durante bastante rato, porque no iba muy rápido. Llevaba una espada, tenía una armadura y dos muchachos caminaban con él guiando un caballo de refresco y una mula con equipaje.
Después de haberlo visto y de saber que era un caballero, yo a veces combatía con una espada en el campo cuando estaba con las cabras, aunque solo era un palo, pero yo fingía que era una espada. Pensaba que un zar sería como un caballero, solo que con una armadura más espléndida y una espada más grande, pero el zar ni siquiera llevaba armadura. Tenía puesta una casaca de terciopelo rojo que sí había sido espléndida, pero ahora estaba rota, húmeda y chamuscada. Y no tenía una espada. Peleaba con las manos, intentando atrapar al Starik, pero no dejaba de fallar. No sabía cómo fallaba tanto, porque el Starik estaba justo ahí. Pero el zar se lanzaba a agarrarlo, y el Starik ya no estaba en el mismo sitio al que se había abalanzado. Y cuando cogía una silla o una mesa que estaba de por medio, o si ponía la mano en el suelo, entonces olía a humo, y cuando apartaba la mano, quedaba una marca quemada con la forma de la mano. En la cara tenía algo en lo que no me podía fijar durante demasiado tiempo, o de lo contrario me hacía sentir como si el zar me estuviera poniendo encima aquella mano ardiendo, dentro de la cabeza. Pensé que en realidad no era un zar. Era Chernobog, aquel nombre que había dicho el Starik, el nombre de algo que era como el Starik, otro monstruo más. Yo no quería que venciese el Starik, pero tampoco quería que venciese Chernobog. Esperaba que, a lo mejor, pudieran seguir peleando para siempre, o al menos lo suficiente para que nos diese tiempo a escapar a todos. De todas formas, podía ver que el Starik acabaría ganando. Chernobog era un monstruo, pero seguía dentro de una persona. Cada vez que fallaba, el Starik le daba un golpe, como si se turnasen, y el zar ya empezaba a tener sangre por todas partes. La cara se le había puesto muy rara y se le había hinchado, y eso me hizo pensar en cuando a Pa se le cayó el puchero de casa encima. No quería mirarle, pero tampoco podía dejar de hacerlo. Me daba miedo que si me tapaba los ojos, el Starik venciese cuando yo no estaba mirando. Entonces vendría y mataría a Panova Mandelstam y a Panot Mandelstam. No es que me creyera capaz de impedírselo con la mirada, y no quería ver cómo pasaba, pero tampoco quería volver a abrir los ojos después y ver qué había pasado. La zarina había rodeado la pelea para ir corriendo hacia Mirjem. La cadena de plata. Le dijo. Necesitamos la cadena de plata para reducirlo. Panot Mandelstam se dio la vuelta y recogió del suelo la cadena de plata. Estaba rota en dos trozos y esos trozos parecían demasiado cortos para rodear por completo al Starik. Sin embargo, la zarina se llevó las manos al cuello y se quitó el collar. Estaba hecho de plata, brillaba y era tan bonito como copos de nieve que cayesen por delante de una ventana. Metió uno de los extremos del collar por la primera mitad de la cadena, pasó el otro extremo por la otra mitad y cerró el collar, y de nuevo era una larga cadena entera, de principio a fin. Panot Mandelstam tomó entonces la cadena de sus manos. El zar se fue otra vez a por el Starik, bufando, aunque su cara estaba toda roja de sangre, y no solo la cara. Tenía los dedos torcidos en un sentido antinatural, y las piernas se le doblaban como una ramita que está partida por la mitad, pero seguía lanzando los brazos hacia adelante. El Starik se apartó de él a toda velocidad, igual que si intentas atrapar una mosca y crees que la tienes, y entonces abres la mano y no está ahí, y luego te vuelve a zumbar en el oído. Pero él no era una mosca. Estaba de pie junto a la chimenea. Cuando empezaron a pelearse, estaban en el centro de aquel gran salón, pero ahora se habían ido hacia un extremo. Todo el tiempo en que se estuvieron peleando, el Starik había obligado al zar a perseguirlo cada vez más cerca de aquella chimenea. Lo había hecho todo a propósito, y allí estaban ahora, y cuando el zar falló esta vez, el Starik lo agarró a él. De las manos del Starik salió una gran nube de vapor con un resoplido, y fue como si aquello le doliese, pero aún así agarró al zar, lo lanzó a la chimenea y le dijo: No salgas del lugar al que perteneces, Chernobog. Por tu nombre te lo ordeno. De la boca del zar salió un rugido terrible, como si crepitase, y en el sitio donde tenía los ojos y la boca, bien abiertos, se veía fuego en su interior, pero el resto de su cuerpo se quedó como si estuviera muerto. El sonido crepitante se convirtió en una voz. Levanta. Levanta. Dijo como si hablase consigo mismo y no se estuviese escuchando. No se levantaba. Se quedó allí tumbado en la chimenea y no se movió. El Starik estaba encima de él, con las manos juntas y observando para ver si salía de aquella chimenea y entonces Panot Mandelstam echó a correr hacia él y trató de lanzar la cadena y rodearlo con ella. Yo no lo vi, porque dejé de mirar justo cuando el padre de Mirjem empezó a correr. Pensé que el Starik lo iba a matar, pero después no quise verlo, así que bajé la cabeza y me la tapé con los brazos, y entonces Panova Mandelstam gritó: Joseph. Y Mirjem dijo: No. Y no pude evitar mirar.
Panot Mandelstam estaba tirado en el suelo y no se movía. Pensé que estaba muerto, pero entonces se movió, y vi que no era así, pero la cadena tampoco estaba alrededor del Starik. Estaba en el suelo bastante lejos de él. Panova Mandelstam había ido corriendo junto a su marido, y ahora estaba de rodillas, a su lado. Mirjen corrió y se puso delante del Starik, y de repente se quitó la corona de la cabeza, la tiró al suelo con un estruendo metálico y dijo a voces: Jamás volveré con vos si les hacéis daño. Antes moriría. Lo juro. El Starik tenía la mano levantada como si le fuera a hacer algo a Panot Mandelstam, pero se detuvo cuando Mirjen le dijo aquello. Y no quería parar, estaba enfadado. Me importunáis como una lluvia de verano. Le gritó a Mirjen. Él ha venido a mí con una cadena para reducirme. ¿Acaso no debo responder? Vos vinisteis antes. Le gritó ella. Vinisteis antes y me llevasteis con vos. El Starik seguía enfadado, pero después de un momento soltó un gruñido y bajó la mano. Ah, muy bien. Lo dijo como si aquello siguiera sin gustarle mucho, pero tal vez no se tomara la molestia de matar a Panot Mandelstam. Entonces le ofreció la mano a Mirjen. Y ahora venid. Es tarde, y se ha acabado el tiempo, y jamás os volveré a traer aquí, para que me insulten unas manos débiles que osan pensar que pueden apartaros de mí. Hizo un gesto con la otra mano hacia las puertas. Se volvieron a abrir, y fuera ya no estaba el patio. Era el bosque en el que habíamos estado bailando, pero ya no había estrellas, solo aquel cielo gris y el trineo del que tiraban esos monstruos, esperándolos a ellos. Mirjen no quería ir con él. Yo tampoco habría querido ir con él, así que me dio pena por ella, pero aún así quería que se fuera. Quería que cogiese al Starik de la mano, porque él entonces solo se la llevaría a ella, y no volvería. En ese caso, Chernobog se quedaría atrapado en la chimenea, el Starik se habría ido, y todos estaríamos a salvo. Los Mandelstam no morirían. Deseé con todas mis fuerzas que Mirjen se marchase. Mirjen volvió la mirada hacia sus padres, le vi la cara y sentí un enorme alivio dentro de mí, porque pude ver que lo iba a hacer. Me dio lástima porque estaba llorando, y eso hizo que se me revolviera el estómago y se me hiciera un nudo por dentro al pensar qué pasaría si fuera yo, si Panova Mandelstam fuese mi madre y yo tuviera que separarme de ella e irme con el Starik, pero aún así me alegraba. También me daba miedo, porque ¿y si Mirjen cambiaba de opinión? Pero no lo hizo. Solo se había dado la vuelta una última vez para verlos, y se volvió a girar hacia el Starik, aunque estaba llorando, y dio un paso hacia él. No. Gritó Panova Mandelstam, pero ya no tenía a Mirjen cogida de la mano, estaba arrodillada en el suelo con la cabeza de Panot Mandelstam en su regazo, muy lejos de su hija. De todas formas, extendió el brazo y la llamó. Mirjen. Mirjen. El Starik hizo un sonido de enfado. Y aún osas. Le bufó a Panova Mandelstam. ¿Piensas que la retendrás? La victoria está de mi lado esta noche, y el devorador ha caído abatido. Ahora cerraré el camino blanco durante toda una vida de los hombres y mantendré mi reino aislado hasta que hayan muerto todos los que conocen el nombre de mi dama, y no os dejaré ni las virutas de la memoria con las que tratar de aprehenderla. Fue a coger a Mirjen de la mano y tiró de ella hacia la puerta, y yo me alegré tanto de que el Starik se marchase que, cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo Wanda, no tuve el tiempo suficiente como para que me diese miedo o para dejar de mirar, así que tenía los ojos bien abiertos cuando mi hermana le lanzó la cadena y lo rodeó con ella. Entonces vi lo que había hecho el Starik para librarse de ella la última vez, porque estuvo a punto de hacerlo de nuevo. Se retorció para salir de debajo de la cadena, pero esta vez cuando lo hizo, Mirjen se lanzó al suelo, y, al tenerla cogida de la mano, hizo que el Starik perdiese un poco el equilibrio. Wanda bajó los brazos enseguida y mantuvo la cadena alrededor de él. Así, cuando el Starik se volvió a levantar, seguía dentro de la cadena. Puso tal cara de enfado que se le iluminó de blanco. No soltó la mano de Mirjen, pero extendió el otro brazo, agarró los extremos de la cadena y tiró de ellos. Estuvo a punto de levantar a Wanda del suelo, pero Sergei cruzó la sala corriendo hacia ella y también agarró la cadena. Él sujetó un extremo, y Wanda sujetó el otro, y los dos la sostuvieron con fuerza y empujaron con los pies como cuando intentas arrancar un tocón del suelo, solo que aquel tocón tiraba también de ellos, y estuvo a punto de tirarlos a los dos en vez de que fuesen ellos los que lo sacasen a él. Y yo tenía mucho miedo, muchísimo miedo, pero pensé que era igual que con el baile, así que salí de debajo de la mesa, corrí al otro lado de la sala y me agarré del nudo del delantal de Wanda y de la parte de atrás del viejo cinto de cuerda de Sergei y formé el círculo con ellos. Cuando lo hice, el Starik soltó un alarido que sonó igual que cuando se rompía el hielo del río al final del invierno.
Fue un ruido terrible que me dolió en los oídos, pero seguí agarrado, y él dejó de hacerlo. Se mantuvo allí de pie, dio unos pisotones en el suelo y le dijo a Wanda. Muy bien, me has reducido. ¿Qué pides para dejarme marchar? Nos quedamos allí, y Wanda dijo. Soltad a Miriam y marchaos. Miriam seguía en el suelo, tratando de liberarse de él, pero él no le soltaba la mano. El Starik clavó los ojos en ella, centelleando. No. Me habéis atrapado con plata, pero vuestros brazos no tienen la fuerza para retenerme. No renunciaré a mi señora. Se abalanzó de nuevo contra las cadenas e intentó que soltáramos las manos, pero ya no éramos solo nosotros quienes sujetaban. Panov Mandelstam se había levantado del suelo, se había acercado y había agarrado la cadena con Wanda, y Panova Mandelstam tiraba del lado de Sergei, y ambos se daban la mano por detrás de mí para darme más fuerza. Todos tirábamos muy fuerte, y aún así estuvo a punto de soltarse, pero no lo consiguió, se quedó quieto y se enfadó otra vez. ¿Qué aceptarías a cambio de soltar las ataduras? Le preguntó a Wanda. Pide cualquier otra cosa, o tiembla con lo que te haré cuando te agotes. Wanda negó con la cabeza. Soltad a Miriam. Le gritó. Él volvió a chillar con aquel horrible ruido del deshielo. Jamás. Dijo entre dientes. No os abandonaré, mi reina, mi dama de oro. Una vez fui un necio, no lo seré dos. Y se revolvió de nuevo, tan fuerte que nos arrastró por el suelo, a todos, deslizando los pies, y casi nos caemos. Pensé que no íbamos a poder contenerlo durante mucho tiempo más. Podía ver cómo se les resbalaban las manos a Wanda y a Sergei por la cadena. Habían metido los dedos entre los eslabones, pero les sudaban las manos, y la cadena se resbalaba de eslabón en eslabón, y no se podían arriesgar a soltarla el tiempo suficiente para volver a agarrarla más arriba, porque el Starik se liberaría de inmediato. Pero lo contuvimos otra vez, y dejó de hacerlo. Respiró hondo, 3 veces. Al jadear, grandes nubes de escarcha salieron de entre sus labios. Entonces se irguió mucho, y el hielo comenzó a crecer en él. Le salía de las aristas en una fina capa transparente, y encima de esa capa le salía más hielo, y entonces aparecía otra arista fina, más delgada que la primera, y volvía a pasar una y otra vez, y el hielo se iba volviendo afilado y espinoso, y yo notaba en la cara el terrible frío que salía de él. Sergei y Wanda se inclinaban para apartarse del hielo, que avanzaba por la cadena hacia sus dedos. El Starik no volvió a chillar a Wanda. Cuando habló esta vez, sonó suave, como cuando la nieve profunda ha dejado de caer, sales fuera y todo está muy silencioso. Suéltala, mortal, suéltala y pídeme un favor distinto, le dijo. Te daré un tesoro de joyas o el elixir de una larga vida. Incluso te devolveré la primavera en justa compensación por haberla sujetado con tanta fuerza.